Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer. Mi nombre es Izumi Guzmán y hoy estaré a cargo de esta sesión del Diplomado de Derecho Digital. En esta tarde nos acompaña el doctor Sergio Emerson Chávez Panduro con el tema delitos informáticos. El doctor es abogado con maestría en Derecho y Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También tiene una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la misma Casa de Estudios y cuenta con más de 7 años de experiencia dentro del Ministerio Público. Fue abogado en la Fiscalía Superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, abogado de la Fiscalía Supraprovincial de la Fiscalía Anticorrupción y también es ponente en diferentes colegios profesionales y es miembro honorario del Colegio de Abogados de Tacna, Lima Sur, Apurímac, etc. También es ponente en diferentes instituciones de capacitación. Listo, doctor. Con eso le agradecemos primero por aceptar nuestra invitación. Siempre es un honor tenerlo con nosotros. Y bueno, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchos éxitos. Muchísimas gracias por la invitación al doctor eh, Henry. Muchísimas gracias a la presentación de la doctora. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, doctores, que están aquí presentes en esta sesión de clase el día de hoy. Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión para abordar un tema de los delitos informáticos. A propósito, claro está, de los tópicos relacionados a ciberdelincuencia. Así que nuestro eje temático va a estar centrado básicamente en ese aspecto medular que estamos señalando en esta ocasión, ¿ya? Muy bien. Resulta de vital importancia analizar este tema porque es bastante frecuente. Varios de los acontecimientos que se han dado en los últimos tiempos va a estar relacionado precisamente este marco delictoso y hay que ver cómo hacemos frente de este tipo de circunstancias, de qué manera se hace frente este tipo de circunstancias que hoy en día va acrecentándose lamentablemente, ¿no? Naturalmente vamos a ver que dentro de los contextos de ciberdelincuencia es importante señalar que la ciberdelincuencia es conocida también como la gran maldición de Internet y se refiere a cualquier actividad ilegal llevada a cabo mediante el uso de la tecnología. Hoy en día utilizamos mucho los contextos tecnológicos, sin lugar a dudas. La tecnología se ha convertido en un emporio bastante importante para cada uno de nosotros. Gracias a la tecnología podemos tener acceso a muchas informaciones, la cual antes no se podía tener. Es decir, el avance tecnológico ha sido positivo. No obstante, como siempre, en varias ocasiones se suele evidenciar ciertos comportamientos, no viene a ser en ese sentido, por ejemplo, el contexto de la ciberdelincuencia, ¿no? Que como se ha señalado anteriormente, en los últimos tiempos ha aumentado de manera bastante considerable los tópicos de la ciberdelincuencia. Entonces, dentro de ello resulta siendo imperioso ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Cómo el avance de la tecnología, si bien es cierto, es un punto bastante importante, pero por otro lado se evidencia una serie de grupos de personas que están tras Internet y van cometiendo pues varios ilícitos y van ocasionando lo que hoy en día se denomina como el contexto de la ciberdelincuencia. ¿Quiénes son los responsables? Es mucho más complicado investigar temas de ciberdelincuencia porque no se sabe quién está detrás de una computadora. A diferencia de otras investigaciones como hurto, robo, los temas de ciberdelincuencia recaen en una minuciosa labor de poder netamente identificar a quiénes serían las personas que se encontrarían tras de una computadora. Se puede tener desde grupos aislados de personas solitarias que buscan delinquir a través del uso del Internet, hasta ya grupos organizados o facciones incluso que, de acuerdo al análisis de información, podrían tener incluso patrocinio estatal, ¿no? Para realizar precisamente estos acontecimientos de ciberdelincuencia. Existe una serie de técnicas que nosotros debemos conocer que es muy frecuente de quienes cometen ciberdelincuencia. Por ejemplo, pueden utilizar el phishing, la ingeniería social, el malware, de todo tipo para cumplir siniestros planes que evidentemente ellos van planificando ya hace mucho tiempo, ¿no?
y buscan a través de su planificación cometer pues una serie de hechos delictuosos en contra básicamente de lo que es la seguridad de información, ¿no? Que toda persona tiene. ¿Qué es el ciberdelito? Es una pregunta bastante interesante que nosotros nos hacemos. Cuando hablamos de ciberdelito, también podemos hablar del contexto de ciberdelincuenta o hacker, ¿no? ¿Y qué imagen se viene a la cabeza? Pues por lo general un tipo turbio, tal vez con una sudadera, una negra capucha, metido en un sótano oscuro mientras teclea furiosamente, ¿no? Porque claro, lo contexto a los factores de ciberdelincuencia podrían estar relacionados a este tipo de circunstancias. Sin embargo, la ciberdelincuencia hoy en día va más allá de este contexto porque se trata de un grupo debidamente organizado. Como hace un momento decíamos, en muchos de los casos es posible que incluso existan patrocinios estatales ya profesionales, ¿no? Que precisamente se van a dedicar a atacar sistemas operativos de grandes empresas, grandes entidades, con el objetivo de poder hackear información o vaciar información. Entonces uno se enfrenta ya no a aquella típica persona que se encuentra atrás de una computadora, sino todo un grupo organizado para cometer estos hechos delictuosos, ¿no? Los ciberdelincuentes por lo general compran y venden malware en línea normalmente en la red oscura y comercializan con servicios que prueban la robustez de un virus, paneles de inteligencia empresarial que controlan, por ejemplo, la implementación de malware y soporte técnico, ¿no? Así los delincuentes cuentan con una línea de asistencia para solucionar problemas con su servidor ilegal o cualquier otra maldad. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos comunes del ciberdelito? A continuación, doctores, lo vamos a señalar para cada uno de ustedes, ¿no? Porque como les reitero, vamos a mencionar a continuación algunos contextos de lo que viene a ser, pues, aquí el ciberdelito. Bueno, dentro del contexto de ciberdelito podemos señalar los siguientes. Miren, algunos ejemplos destacados de ciberdelitos a lo que hay que estar atentos. El malware. ¿Qué es el malware? Son virus informáticos. Es más, cuando hablamos de malware, son los veteranos del ciberdelito moderno. Es probable que incluso sea el primer ciberdelito, ¿no? Del que se tuvo conciencia. Los virus infectan lo que son sistemas informáticos, destruyen archivos, perturban el funcionamiento general y se autorreplican para salvaguardar otros dispositivos y sistemas, ¿no? Digamos que es uno de los virus informáticos que se suele replicar de una forma descomunal. Son una forma de wolfare, un término que engloba toda clase de software malicioso, es cualquier código o programa escrito o distribuido para causar daño, robar datos, hacer dinero para el propietario y en general amargar el día a día a cualquier persona, ¿no? Dentro del malware está los diferentes programas que bloquean sus archivos hasta que paga un rescate por ellos, ¿no? Entonces, es una típica forma de enriquecerse los ciberdelincuentes a través de este virus informático bastante antiguo, porque lo que, como hemos señalado, hacían es robar y bloquear diferentes accesos a nuestras redes sociales, a nuestros correos electrónicos, y como nosotros guardamos mucha información dentro de ello, entonces lo que hacen es pedir una suma de dinero para entregarnos pues la clave, ¿no? Que ha sido hackeada, para entregarnos el acceso a una información que nosotros teníamos, entonces van utilizando el malware como medio para poder de esta manera robar nuestros datos, ¿no? Y pedir dinero por su rescate. Es en sus inicios, en el contexto del ciberdelito, era lo que con mayor frecuencia uno advertía. Luego tenemos el robo de identidad y otros fraudes. ¿Cómo se entiende esto? Aunque el robo de identidad no es exclusivamente un ciberdelito, hoy en día se produce con mucho más frecuencia por medios tecnológicos. De hecho, hoy en día en Estados Unidos se produce un fraude de identidad cada 2 segundos,
Si un hacker quiere cometer un robo de identidad o un fraude de tarjeta de crédito, primero debe obtener datos personales suficientes sobre su víctima. Estas son algunas formas de obtener dichos datos, ¿no? Por ejemplo, el phishing, el parming, el calling y el sniff. En el caso del phishing, los ciberdelincuentes utilizan cebos, mensajes fraudulentos para atraer a sus víctimas a sus sitios falsificados, de modo que introduzcan en ellos información personal como nombre de usuario, contraseñas y datos bancarios. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Los famosos mensajes millonarios que pueden llegar a través de los mensajes de textos hoy en día a nuestro WhatsApp, también a los mensajes de Instagram, a los mensajes de TikTok, a los mensajes de WhatsApp, a los mensajes de Messenger, donde el típico caso que te señalan de que te has hecho ganador de una camioneta, por ejemplo, 0 kilómetro, o te has ganado un viaje en el extranjero, todo pagado, y solamente para mayor información tienes que ingresar al siguiente link. Entonces, cuando uno ve pues ese mensaje, despierta la curiosidad en cualquier persona que le llegue dicha información, ¿no? Te acabas de ganar un viaje, te acabas de ganar tantos soles, entonces llama poderosamente la atención de la persona. Como no te pide algún tipo de DNI ni algún tipo de dato de información y solo te pide para mayor información accede al siguiente link, ahí se está cometiendo el máximo error. Porque si se ingresa al link, ahí lo que va a hacer el ciberdelincuente es robarnos pues todos nuestros datos. Va a pedirnos dentro de ese link posiblemente nuestros nombres completos, nuestro número de documento de identidad, nuestra edad, fecha de nacimiento, que introduzcamos el correo electrónico y luego nos van a decir, acabamos de enviar el código ganador a tu correo electrónico. Entonces, como la persona está muy entusiasmada para llevarse los millones de soles o el viaje al extranjero, ingresa al correo y da clic a los números que ahí aparecen, suficiente para que ya hayas perdido todos tus datos de información. Y el método que el ciberdelincuente utilizó es el famoso phishing. Lo mismo sucede en personas, por ejemplo, es un caso de señoritas que buscaban información porque querían incursionar al mundo del modelaje. Entonces ellas dijeron, vamos a irnos al mundo del modelaje. Sí, claro que sí. Entonces, lo que sucedió, por ejemplo, en ese caso, ¿no? En el famoso mundo del modelaje, es que las personas ingresaron al famoso mundo del modelaje a una página aparentemente segura, pero lo que sucedió es que cuando ingresaron a la página, donde había incluso fotografías, opiniones de famosos, entonces les pidieron rellenar pues una serie de datos, ¿no? Ahí, lo cual obviamente en un inicio llamaba poderosamente la atención porque uno decía, bueno, qué raro, ¿no? Pero lo que luego resultaba siendo pues un tema bastante peculiar es que las personas terminaban finalmente dando todos sus datos de información, porque claro, querían ser supermodelos y todo lo demás, y al final terminaban siendo víctimas de la ciberdelincuencia, ¿no? Por eso es que cuando nos habla de este contexto de delito, doctores, lo que hay que tener en cuenta es que lo que van haciendo es ingresar a través de su link, a través de los mensajes correspondientes, buscan ingresar pues a nuestros sistemas informáticos. Y dentro del contexto de nuestros sistemas informáticos, lo que buscan es robarse toda la información que sea posible, ¿no? De datos para que de esta manera puedan falsificar nuestra información, ¿ya? Luego tenemos el parming. El parming va un paso más allá del phishing y se utiliza malware, ¿no? Es decir, bloqueos para redirigir a los usuarios desprevenidos hacia versiones falsificadas de sitios web con el fin de que introduzcan sus datos personales. Hoy en día, muchos de nosotros busca pues algún tipo de capacitación, algún tipo de estudio, que no está mal, todo lo contrario, está muy bien que hoy en día una persona pues se pueda capacitar, claro que sí, pero ¿saben lo que sucede, doctores? Es que en estos casos te conducen a sitios de página web inexistentes. Te envían así a sitios de página web donde lamentablemente pues tú
parece una página real, entonces buscas alguna información porque quieres estudiar en el extranjero, por ejemplo, una maestría, un doctorado, y te van a pedir una serie de datos. Entonces tú tus datos anotas y ahí te pide tu correo. Dentro de tu correo poder, en este caso, validar tu correo a través de los números que te han enviado tu correo. Tú haces clic ahí, entonces ya ingresan a toda tu información. Y lo mismo podría darse en el caso, por ejemplo, de los mensajes de texto, ¿no? Te envían el mensaje de texto y ahí ingresas y de igual forma se va a validar, por ejemplo, toda la información. Entonces, es el famoso parming. En el caso del parming, te envían entonces a sitios web que son falsos. Uno tiene que tener cuidado. Es más, hoy en día ni tampoco podemos fiarnos porque lo que antes se tenía en un contexto de cierta credibilidad es que si dentro de la página web encontrabas personas que daban mensajes óptimos, comentarios positivos, entonces uno decía, ah, bueno, ¿no? Entonces termina siendo verídico la información de esta página. Hoy en día es mucho más fácil porque incluso pueden crearse cuentas falsas y dar pues mensajes falsos también, utilizar fotografías inexistentes, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ver. El SNIF, que es uno de los temas también bastante preocupante, es una famosa red Wi-Fi. Hoy en día, en la era del acceso a la información, del Internet, muchas personas buscan red wifi, lo cual te tiene que dar por la entidad, pero hay otros que buscan robar red wifi y ahí caen en un problema porque ingresa a un lugar, un aeropuerto, un terrabús, etcétera, un centro comercial abierto, entonces dicen, uy, no tengo datos, voy a ver qué wifi está conectada. Y justos o coincidencia hay una red wifi acceso libre, ¿no? Y ahí te señala muy bien, existe gran cantidad de soporte, de, de datos que te puede dar. Entonces te conectas. Si uno se conecta, ¿no? Entonces van a robarle los datos olfateando su tráfico de Internet con herramientas especiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de contextos que son hoy en día pues bastante frecuentes, forman parte básicamente, doctores, de lo que va a ser el robo de identidades y otros fraudes, ¿no? Entonces, los ciberdelincuentes suelen utilizar ello para que precisamente busquen robar toda la información que sea posible para que luego empiecen a chantajear, piensen a cobrar cupos y demás tipo de conductas. Como es un tema no ajeno, sino que es un tema que lamentablemente ha tenido mucho rebrote, es que se han creado la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia. Ojo, es una fiscalía especializada en ciberdelincuencia, doctores, que se ha creado precisamente a consecuencia del aumento de lo que son las circunstancias de ciberdelito. O sea, hay un aumento de los contextos de ciberdelito, entonces se ha creado esta fiscalía especializada, fiscales especializados en ciberdelincuencia, estimados doctores, ¿no? Muy bien. En ese sentido, ante la aparición pues, de nuevas tecnologías y herramientas digitales que si bien han significado una ventaja para la sociedad, también han posibilitado la aparición de los delitos informáticos y el Ministerio Público dispuso la creación de la unidad eh, de fiscalía especializada, estimados doctores, ¿no? Fiscalía especializada en ciberdelincuencia con competencia nacional y que dependerá administrativamente y funcionalmente de lo que viene a ser en este caso, doctores, el Ministerio Público como tal, ¿no? O sea, depende exclusivamente, doctores, de lo que viene a ser pues hoy en día el Ministerio Público, ¿no? También nos señala que se deberá unificar criterios en los procedimientos y métodos de investigación en materia de ciberdelincuencia y promover la articulación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional.
Ahora, como son delitos de ciberdelincuencia, entonces se necesita también dentro de ello la cooperación de las redes internacionales como Ciberred, como REDCOP, como MP, para absolver consultas y emitir informes sobre la materia, entre otras funciones que van a ser muy importantes que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo en el caso de Ciberred o REDCOP, que van a dar información de cómo es que el ciberdelincuente, cuáles serían las redes que estaría utilizando para poder captar información o qué métodos utilizaría. Entonces, la labor de investigación naturalmente es un poco más compleja, no es un hurto, un robo, donde se suele tener la identificación del presunto autor del hecho delictoso. Aquí, evidentemente, es mucho más complejo eso, ¿no? Muy bien. Las cifras en ciberdelito. Bueno, según la Oficina de la Racionalización y Estadística, estamos hablando del ORACE, del Ministerio Público, desde el 22 de octubre al 31 de julio ingresaron a las fiscalías penales comunes, cuando todavía no se creaba el tema de la ciberdelincuencia, ¿no? Ingresaron a estas fiscalías un total de 21.687 denuncias por delitos informáticos. Y se tuvo esta distribución delito contra el patrimonio que representan el 42%, ¿no? Es decir, un total de 9.014 casos de los delitos informáticos, seguido de los delitos contra la fe pública, que es un 4%, contra datos y sistemas informáticos un 3%, contra la integridad y libertad sexual un 2%, y contra la intimidad y el secreto de la comunicación es un 1%, estimado doctor. Entonces, más o menos eso fue la data en las cuestiones de ciberdelincuencia que hoy en día se han tenido a bien pues de observar, ¿no? O sea, hay porcentaje de delitos en cuestiones de ciberdelincuencia. Asimismo, vamos a ver que existen los delitos pues de datos y sistemas informáticos. El artículo 2 nos habla del acceso ilícito. Y estos son delitos regulados dentro de lo que viene a ser el catálogo de delitos informáticos, que son precisamente de competencia de las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia. En el caso de los delitos de datos y sistemas informáticos, nos habla primero en su artículo 2 la prohibición de acceso a nuestro sistema informático. Y claro, por eso es lo que se denomina acceso ilícito. Y nos dice, el que accede sin autorización, ojo, así nos señala, el que accede sin autorización a todo o parte de un sistema informático, siempre que se realiza con vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo, será reprimido pues, con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, ¿no? Muy bien. Entonces, vulneración de medidas de seguridad. La medida de seguridad que nosotros ponemos en nuestros correos electrónicos está relacionado a una contraseña. Hoy en día te piden, por ejemplo, el Gmail, ¿no? De que uno tenga una contraseña, pero donde puedas dentro de ello poner muchas cosas. Dentro de ello no solamente números, tienes que poner letras también, tienes que poner signos, entonces te van arrojando un nivel en esos casos de seguridad, ¿no? O sea, ¿qué tan seguro viene a ser, pues, doctores, la contraseña que acabas de poner? Entonces, si es 100% seguro la contraseña que tú has puesto y eso puede evitar que se pueda cometer algún tema de ciberdelincuencia, entonces aparecerá, por ejemplo, el color verde. Si se encuentra la mitad de contraseña, digamos, en protección media, entonces el color será, en este caso, pues amarillo, ¿no? Y si la contraseña que acabas de poner no tiene ningún auge de protección y más bien es de mucho más fácil acceso, entonces en esos casos
va a aparecer el semáforo color rojo, ¿no? Entonces son las guías que vamos a tener para que nosotros podamos poner la contraseña. Sin embargo, a través de malware, como hace un momento hemos señalado, fácilmente a través de los links de acceso o de supuestas informaciones podrían ingresar a lo que son nuestras redes, pueden ingresar a nuestro Gmail y de esta manera llevarse toda la información que se encuentra ahí. Entonces, esa es una conducta ilícita, por ende, es que el artículo 2 lo que termina señalando es acceso ilícito, ¿ya? Termino mencionando, acceso ilícito, ¿ok? Ahora, sigamos. El artículo 3 ya nos habla del atentado contra la integridad de datos informáticos. Nos dice, el que a través de las tecnologías de la información o de la comunicación introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesible datos informáticos, ¿no? Entonces, lo mismo que lo anterior. Aquí lo que se busca es ingresar también a nuestras cuentas, a nuestra información, para que se pueda deteriorar los diferentes programas que nosotros pudiéramos tener ahí. Van a buscar ingresar a nuestra información para que puedan llevarse datos importantes que ahí se encuentran, ¿no? Entonces, todo ese marco situacional va a hacernos evidenciar que nos encontramos ante un atentado contra la integridad de nuestros datos informáticos. ¿Y por qué atentado contra la integridad de datos informáticos? Porque no estamos seguros, ¿no? O sea, la persona puede ingresar y llevarse pues toda la información que considere necesarios, ¿no? El artículo 4 nos habla atentado contra la integridad de sistemas informáticos. ¿Cómo es esto del atentado contra la integridad de sistemas informáticos? Nos dice, el que a través de las tecnologías de la información o de la comunicación inutiliza total o parcialmente un sistema informático, impide el acceso a este, entorpece o imposibilita su funcionamiento y la prestación de sus servicios, ¿no? Entonces, una tecnología de información se tiene, por ejemplo, a través de las diferentes entidades, soportes de información que puedan, en este caso, precisamente salvaguardar la información que nosotros estamos evidenciando a través de lo que son nuestras diferentes plataformas. Entonces, lo que se va a buscar en esos casos es precisamente la salvaguarda de la información que nosotros podríamos encontrar. Pero cuando el ciberdelincuente, a través de los diferentes medios que ellos pueden utilizar, buscan tener ingreso a la misma, destrozan las vallas de seguridad, entonces existe un atentado contra la integridad de sistemas informáticos, ¿ya? Otro aspecto que en los últimos tiempos eh, ha acrecentado a través del uso de la tecnología de doctores es aquel que se encuentra contemplado en el capítulo 3 que está relacionado a delitos informáticos contra la indemnidad y libertad sexual. Reitero nuevamente, nos habla de delitos informáticos contra la indemnidad y libertad sexual. Eh, Existe hoy en día la figura del delito del acoso cibernético. En el caso de la figura del delito del acoso cibernético, precisamente se utiliza estos medios de comunicación, ¿no? Se utiliza estas formas para poder captar a las potenciales víctimas. El acoso cibernético ha trastocado hoy en día muchas fronteras porque como todos hoy en día utilizan lo que viene a ser una red social, la forma de captación para muchos termina siendo muchísimo más sencillo, ¿no? Es decir, la captación a través de lo que van a ser las redes sociales termina siendo pues muchísimo más sencillo, doctores, hoy en día y es la que precisamente nos evidencia, ¿no?
Entonces, el artículo 5 lo que ha contemplado es proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. El que a través de Internet, nos señala la descripción del tipo penal, el que a través de Internet u otro medio análogo contacta con un menor de 14 años para solicitar o obtener de él material pornográfico o para llevar a cabo actividades sexuales con él, entonces ya ingresa ahí la represión penal por el ilícito que se podría cometer. Pero en el caso en concreto de las proposiciones de niños, niñas, adolescentes, no es otra cosa que el acoso sexual cibernético. El acoso sexual cibernético es un contexto que es bastante frecuente, a pesar de que esto pareciera que no es así, ¿no? Pero fíjense ustedes, es bastante frecuente este hecho delictuoso. Se han tenido incluso sentencias de personas que a través del Messenger, ¿no? A través de lo que viene a ser otras redes sociales, han buscado tener de esta manera contacto con la víctima, ¿no? Para precisamente hacerle proposiciones indecorosas, porque lo que han buscado es la captación precisamente de estas personas a través de lo que vienen a ser pues estas redes, ¿no? Entonces esa captación que se da a través de estos medios es la que precisamente es la captación reprimida, ¿no? Del artículo 5. Ahora, el capítulo 4 lo que nos habla es de los delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Nos dice, la interceptación de datos informáticos. El que deliberada e ilegalmente intercepta datos informáticos en transmisiones no públicas dirigidas a un sistema informático originados en un sistema informático afectado dentro del mismo, incluidas las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que transporte dichos datos informáticos, ¿no? Y luego uno dice, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Entonces, naturalmente, la forma en la cual el ciberdelincuente va a actuar en este contexto va a ser con el objetivo intencional de buscar, en este caso, a través de cualquier persona que esté realizando una transmisión utilizando una bandeja de datos informáticos, entonces buscar pues interceptarlo, ¿no? Ahora, esto por lo general se va a dar a través de la red, por ejemplo, de comunicaciones. Podemos estar hablando vía mensaje de WhatsApp o podríamos estar en una videollamada, ¿no? Entonces, hay personas que pueden a través de los sistemas de dispositivos, sobre todo cuando uno, por ejemplo, se conecta a una red Wi-Fi, ¿no? Entonces, estás conectado a una red Wi-Fi que en realidad, pues, no debería eh, no deberías haber ingresado, pero lo hiciste. Entonces lo que van a hacer es utilizar precisamente ello para que sea de esta manera muchísimo más fácil la captación a un individuo, ¿no? Y la captación fue a través de la utilización de lo que es precisamente la red Wi-Fi en ese caso, ¿ya? Muy bien, siguiente. Luego tenemos el capítulo 5 que nos habla de los delitos informáticos contra el patrimonio. El artículo 8 dice, fraude informático. El que deliberada e ilegalmente procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento del sistema informático, ¿no? Entonces, de igual manera, en este caso, pueden ir atacando pues nuestra PC, ¿no? O cualquiera que se encuentra ahí, precisamente con el objetivo no solamente de molestar, que es lo que finalmente logran con ese accionar, sino de buscar
por ejemplo, enviar mensaje de correo de nuestra propia cuenta Gmail solicitando pues sumas de dinero. Entonces uno diría, pero ¿cómo es posible, no? De que esto haya podido ser, es que ahí ingresa lo que anteriormente hemos señalado. Las formas en las cuales buscan acceder a nuestros datos de información los ciberdelincuentes es de una forma bastante astuta, ¿no? En muchos de los casos se hacen pasar por terceros y en otros de los casos buscan, por ejemplo, guiarse y obtener informaciones de manera naturalmente pues ilícita, como no tiene que ser, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos el capítulo 6 donde nos dice, en este caso, delitos informáticos contra la fe pública. En el caso de los delitos informáticos contra la fe pública, ya tenemos aquí lo que contempla el artículo 9, que está relacionado básicamente a la suplantación de identidad. Aquí tenemos dos casos, unos casos frecuentes que se han dado, muchas personas han sido víctimas de una suplantación de identidad. La suplantación de identidad a través del uso de la tecnología se puede dar de múltiples maneras. En sus inicios, lo que solía darse es que habían personas que bien hackeaban lo que venía a ser tu red, ¿no? Hackeaban lo que venía a ser, por ejemplo, en este caso, tu Facebook, y a través de ello querían cometer el hecho delictuoso, haciéndose pasar por otras personas y demás. Era la primera forma, pero también se evidenció de que la otra forma, en el caso básicamente lo que viene a ser la suplantación de identidad, es cuando una persona se crea un Facebook con tus propios datos o una cuenta de Instagram con tus propios datos, tus fotografías, y eso a veces termina siendo un problema bastante mayúsculo. ¿Por qué? Porque la persona tiene acceso a mucha información que tú puedas poner en las redes sociales. Entonces, si pones tu fotografía, miles de personas van a tener acceso a esa fotografía. Y esta fotografía lo puedo utilizar de múltiples maneras. En el caso de la suplantación de identidad, el ánimos que va a tener el ciberdelincuente es utilizar precisamente tu fotografía, pero para cometer un hecho delictuoso, ¿no? O sea, utiliza tu fotografía, pero suplanta su identidad y a cambio de ello pide algún tipo de suma de dinero, algún tipo de beneficio, en fin, puede pedir muchas cosas, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a tener aquí el artículo 10, abuso de mecanismos de dispositivos informáticos y las agravantes. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo es esto, doctores? ¿Cómo es el caso del abuso de mecanismos y dispositivos informáticos? Aquí ya tenemos a la persona que es quien va a ayudar a que la ciberdelincuencia aumente. ¿Y de qué forma se puede ayudar a que la ciberdelincuencia, por ejemplo, aumente? Pues bueno, hay una serie de grados situacionales que uno podría advertir en ese caso en particular. Por ejemplo, podríamos nosotros evidenciar algunos contextos que a continuación vamos a mencionar, ¿ya? Muy bien. Una de ellas podría estar relacionado a que la persona fabrique hackers y se evidencia que fabrica hacker, diseña y desarrolla, vende también, facilita, distribuye, importa o obtiene para su utilización uno o más mecanismos, programas informáticos, dispositivos, contraseña, código de acceso o cualquier otro dato informático. Hoy en día se ve con mucha preocupación porque hay lugares donde se venden y te dicen, bueno, hackeamos cuenta, hackeamos cuenta. No sé si ustedes han escuchado eso, doctores. Lugares donde te ofrecen, ¿no? A cambio de un pago, obviamente, hackear determinadas cuentas. Entonces la persona dice, bueno, está desesperada, dice, ya, a ver, ¿cuánto me cobras, no? Pero obviamente el objetivo que se tiene, pues, es un objetivo bastante incorrecto, ¿no? Porque lo que se está haciendo es
vaciar las distintas informaciones que uno podría tener para poder los ciberdelincuentes hacer uso de la misma y poder cometer pues sus delitos, ¿no? A través básicamente de lo que podría ser, por ejemplo, una extorsión. Muchas veces con la información que tiene el ciberdelincuente, lo que termina haciendo es extorsionando a las personas, ¿no? Extorsiona a las personas. Y bueno, es una conducta, fíjense ustedes, reprochable, no es una conducta adecuada o como tiene que ser, ¿no? Pero eso es finalmente lo que se evidencia. Estas cuestiones que hemos señalado de fabricar, diseñar, desarrollar, vender, facilitar, destruir, importar o obtener para su utilización, tienen contextos agravantes, doctores. ¿Cuáles son los contextos agravantes? Bueno, el juez aumenta la pena privativa de libertad hasta un tercio por encima del máximo legal fijado para cualquiera de los, de los delitos previstos, pero en el caso, por ejemplo, de las siguientes circunstancias, que a continuación vamos a señalar, ¿no? El agente comete el delito, por ejemplo, en calidad de integrante de una organización criminal. Punto número uno. Dos, el agente comete el delito mediante el abuso de una posición especial de acceso a datos e información. Es decir, podría ocupar un cargo bastante importante y a sabiendas que ocupa ese cargo de vital importancia, entonces va configurándose, por ejemplo, dentro de ese contexto el hecho delictuoso, ¿no? O sea, va configurándose el delito en esos contextos. Ahora, cuando la gente comete el delito con el fin de obtener un beneficio económico, salvo de los delitos que provengan de dichas circunstancias, o cuando el tema de la ciberdelincuencia comprende, por ejemplo, doctores, eh, diferentes programas con fines de asistencias sociales, ¿no? Defensa de la seguridad nacionales, entre otros, entonces ya contempla pues un mayor grado de problemática que hacer, ¿no? Muy bien. Ahora, no existiría ciberdelincuencia naturalmente si no existiría el avance tecnológico. Hoy en día la gran mayoría saca dinero de las tarjetas, se van a los tarjeteros, sacan todos los montos pecuniarios ahí existentes. Antes, por ejemplo, no se daba ello, sacabas en efectivo. Y obviamente, como se realizaba esto por efectivo, era muy poco probable de que podría ser, pues, para aquellos entonces víctima de un delito de sobredelincuencia, ¿no? Hoy en día, naturalmente, las cuestiones han cambiado muchísimo porque como vamos con el avance de la tecnología, entonces necesitamos tarjeta por aquí, tarjeta por allá, ya vamos en el mundo de las tarjetas y demás, entonces los ciberdelincuentes aprovechan precisamente ese marco situacional para cometer pues una serie de varios delitos también ahí contemplados, ¿sí? Muy bien. Siguiente, los roles de los ciberdelincuentes. Bueno, básicamente, el ciberdelincuente lo que hace es desarrollar programas, distribuir, utilizar los hackers, ¿no? Para dar rienda a estos delitos informáticos. Luego se tiene proveedores del hosting, vendedores que controlan cuentas de la víctima, entre otros aspectos que están relacionados también dentro de los contextos doctores de la ciberdelincuencia, ¿no? Y que ponen pues en un peligro latente la tranquilidad de los cibernautas en ese caso en concreto, ¿no? Tranquilidad que es mayúsculo en razón de que hoy en día muchas de las personas utilizan pues los márgenes de la tecnología. Entonces una afectación es una afectación múltiple, ¿no? ¿Qué factores facilitan la ciberdelincuencia? Bueno, aquí lo que se tiene es un contexto de que en los casos del ciberdelito, la persona no logra identificarse porque está detrás de una computadora. Pero eso no significa que no se inicie la investigación. Igual se inicia la investigación y las personas que actúan dentro de la ley. El impacto de la ciberdelincuencia es enorme porque así como hemos señalado, la tecnología nos ha dado muchísimo. Los ciberdelincuentes utilizando los medios tecnológicos van cometiendo dentro de ellos pues una gran gama de hechos delictuosos, ¿ya? Muy bien, doctores, todo este material que hemos visto aquí
Lo voy a remitir inmediatamente a los organizadores para que lo obtengan, ¿de acuerdo? Bueno, hemos tenido de esta manera nuestro desarrollo de la sesión de clase el día de hoy, agradeciéndoles en primer lugar a cada uno de ustedes que han estado presentes en esta sesión de clase. Muchísimas gracias, doctores. Agradecer también a Belanger por la cordial invitación a mi persona, ¿no? Reiteradamente, los materiales ustedes lo van a tener, no se preocupen, doctores, ¿de acuerdo? Muy bien. De esta manera, mi agradecimiento nuevamente a ustedes y Dios mediante, pues espero verlos en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, estimado doctor. Le agradecemos a nombre de todo nuestro equipo y también del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, extenderle nuestra total gratitud y bueno, siempre es un honor contar con usted. Muchos éxitos, doctor. Esperamos verlo en un próximo evento también. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estimados participantes, con ello hemos culminado el diplomado y también la sesión. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta la próxima.